Imagina un mundo oculto bajo tus pies, donde millones de seres diminutos construyen imperios, libran guerras, cultivan alimentos y se comunican sin emitir un solo sonido. Hoy descubrirás a uno de los animales más fascinantes del planeta, las hormigas. En este video conocerás 10 datos sorprendentes que revelan cómo estos pequeños insectos dominan la Tierra con estrategias que jamás imaginaste. Las hormigas trabajan sin descanso en beneficio de su comunidad. No conocen el concepto de procrastinación. En el hormiguero, el caos no existe gracias a que cada obrera desempeña un rol específico. Algunas son recolectoras valientes, otras son dedicadas nodrizas que cuidan a las crías, y todas mantienen una actividad constante durante gran parte del día. Gracias a esta disciplina colectiva, las colonias pueden sobrevivir, expandirse y adaptarse con una eficiencia que muchos sistemas humanos envidiarían. Lo que quizás no sabías es que estas colonias son, en esencia, sociedades fundamentalmente femeninas. En el mundo de las hormigas, las hembras tienen un papel central y absoluto, encargándose de todos los roles vitales, desde la reina que da vida hasta las obreras y soldados que gestionan la supervivencia, defensa y expansión del nido. ¿Y qué pasa con los machos? Son conocidos como zánganos, poseen una existencia efímera y limitada exclusivamente a la reproducción. Una vez cumplen su función biológica, mueren rápidamente. Si las hormigas tuvieran el tamaño de un ser humano, serían auténticas superheroínas de acción. Poseen una fuerza descomunal en relación con su pequeño tamaño. Imagínate que una obrera puede levantar entre 10 y 50 veces su propio peso solo con sus mandíbulas. Este superpoder ocurre porque sus músculos tienen un área de sección transversal mucho mayor respecto a su volumen corporal en comparación con animales grandes. Gracias a esta ventaja física, pueden transportar presas gigantescas o materiales de construcción inmensos. Mucho antes de que los humanos aprendiéramos a cultivar la tierra, las hormigas cortadoras de hojas ya eran expertas agricultoras. Lo más increíble es que ellas no se comen las hojas que recolectan. En realidad, las utilizan como abono. Las trituran cuidadosamente para cultivar un hongo específico dentro de sus nidos, el cual es su única y verdadera fuente de alimento. Son tan sofisticadas que mantienen sus jardines libres de moho y bacterias dañinas, utilizando antibióticos naturales producidos por sus propios cuerpos. ¿Cómo logran coordinarse miles de individuos sin decir una sola palabra? La respuesta está en la química. Las hormigas se comunican a través de un complejo y elegante lenguaje de feromonas. Cuando una exploradora encuentra un festín, deja un rastro invisible en el suelo para que sus compañeras lo sigan. A medida que más hormigas utilizan el camino, el rastro se fortalece, creando una autopista de información. Si el alimento se agota, las hormigas simplemente dejan de marcar la ruta y el olor se evapora. La anatomía de una hormiga es un prodigio de la adaptación, ya que perciben el mundo de una forma radicalmente distinta a la nuestra. Para empezar, carecen de pulmones. El oxígeno entra a su cuerpo a través de pequeños orificios laterales, llamados espiráculos. Y eso no es todo, tampoco tienen oídos. En su lugar, oyen el mundo sintiendo las vibraciones del suelo a través de órganos sensoriales ultrasensibles en sus patas. Pero no todo es armonía en el jardín. El mundo de las hormigas también tiene un lado oscuro y estratégico. Ciertas especies, como las hormigas amazonas, son conocidas como esclavistas. Estas guerreras invaden nidos de otras especies con un único objetivo: robar sus larvas y pupas. Lo más sorprendente ocurre cuando estas hormigas robadas nacen en el nuevo hormiguero. Aceptan a la colonia invasora como propia. Así, realizan todas las tareas de mantenimiento y recolección, convirtiéndose en obreras permanentes. Cuando la naturaleza se pone difícil, las hormigas demuestran una capacidad de unión literal. Las hormigas de fuego son capaces de reunirse unas con otras en grupos masivos, sosteniéndose y formando estructuras firmes y resistentes que sirven para que otras hormigas trepen, floten en el agua o cualquier otra cosa que la colonia necesite en un caso extremo. Es muy común en las hormigas coloradas de América del Sur, especialmente en las selvas, cuando los nidos se inundan por las crecidas de los ríos, logrando sobrevivir así por meses hasta encontrar tierra firme.
Y su ingenio no termina ahí. Las hormigas también practican algo parecido a la ganadería. Protegen a los pulgones de depredadores como las mariquitas y los trasladan a plantas más saludables para que se alimenten mejor. ¿El pago por este servicio de guardaespaldas? Los pulgones secretan una sustancia dulce llamada melaza que las hormigas adoran. Es una relación simbiótica tan estrecha que las hormigas incluso recolectan los huevos de los pulgones para protegerlos del frío invierno en sus propios hormigueros. Para cerrar, se estima que existen 20 cuatrillones de hormigas sobre la faz de la Tierra. Para que te hagas una idea, su población supera con creces a cualquier otra especie animal conocida. Aunque cada hormiga tiene apenas 1 millón de neuronas, cuando actúan juntas como un superorganismo, superan en complejidad conductual a animales con cerebros muchísimo más grandes. Su éxito global no es casualidad, es el resultado de una organización social perfecta, una capacidad asombrosa para modificar hábitats. Las hormigas son agricultoras, ingenieras, guerreras y enfermeras. Son un ejemplo viviente de que el tamaño no define la importancia ni el impacto que podemos tener en el mundo. Las hormigas nos enseñan que la cooperación, la paciencia y el trabajo en equipo pueden construir imperios que duren millones de años. Cuéntanos, ¿qué dato te sorprendió más? Compártelo para que todos conozcan la pequeña gran magia de la naturaleza.